Buena gente, ¿cómo andan? Espero que estén todos bien. Como bien sabrán, tenemos las clases suspendidas hasta turismo por lo menos, y habrá que ver cómo sigue. Y eso complica un poco las cosas. Estamos viendo con los profes cómo seguir el normal desarrollo de las clases, lo cual es bastante complicado. Y estamos probando distintas cosas. Tenemos Edmodo, que es lo que estamos utilizando hasta ahora, que si bien no está mal, entiendo que es insuficiente el formato de texto y mandar tareas y material para leer. Entiendo que no es lo mismo que tal la clase presencial, así que estamos buscando otras estrategias. Me han planteado el uso de la plataforma Zoom, que me parece que puede estar bien. El problema es que la estabilidad de mi internet últimamente no es la mejor como para hacer alguna clase en directo, pero me lo puedo plantear. Lo que se me ocurre ahora por esta semana por lo menos es grabar un video para que lo puedan tener, adelantarlo, pausarlo y manejarlo como ustedes quieran. El problema que estoy teniendo es que son varios grupos, así que seguramente o haga varios videos o haga un video grande. Seguramente haga un video grande. Teoría de la arquitectura. Los grupos de ITS, el de RP3, si mal no recuerdo, tendríamos que seguir con sistemas de numeración, ¿sí? Si logro hacer todo en un video, sistema de numeración para el RP3 va a estar en el minuto más o menos. Laboratorio de soporte de equipos informáticos, también en ITS. Arrancamos, o deberíamos haber arrancado con lo que es fuente del PC. Hablamos un poquito de hardware, núcleo básico y ese tipo de cosas. Así que seguiríamos con fuente de PC, que voy a dejar algo por acá, en ese minuto aproximadamente. Y bueno, los terceros de ESI de Linux, con el tema de creación de usuarios y permisos, lo dejo por acá. Así que bíchenlo, practiquen esta semana. Cualquier cosa me dejan en los comentarios del video, o en los comentarios, o por el modo, o por lo que sea. Y bueno, por esta semana vamos a manejarnos de esta manera. Después veo cómo vamos solucionando. Un saludo para todos, espero que anden bien y que nos veamos pronto. Chau, chau. La última vez que nos vimos hablamos de sistemas de numeración. Los definimos como un conjunto de símbolos y reglas que nos servían para contar, realizar operaciones, representar cantidades, y hablamos un poquito del sistema que todos conocemos, que es el sistema decimal. El sistema decimal es un sistema de 10 símbolos. Estos podrían haber sido otros, y tiene determinadas reglas. Esta, por ejemplo, es una de ellas. Esta flecha quiere decir que cada símbolo en mi sistema decimal tiene un peso, empezando por el 0 más a la izquierda, y si sigo el sentido de la flecha, el símbolo con más valor o con mayor peso sería el 9. ¿Cómo contamos con el sistema decimal? Es algo que hacemos todos los días sin pensarlo. Comenzamos por el símbolo de menor valor, el 0, seguimos incrementando de uno en uno siguiendo el sentido de la flecha hasta que llegamos al 9. Si bien el 9 es mi último símbolo, yo puedo seguir contando hasta el infinito. ¿Qué es lo que hacemos en el sistema decimal cuando se me acaban los símbolos? Vuelvo al primero e incremento 1 a la izquierda. Es por esto que después del 9 viene el 10. Nosotros podríamos seguir contando, siempre teniendo en cuenta la columna de la derecha, e ir controlando si tengo más símbolos. Si llego a mi último símbolo, vuelvo al primero e incremento 1 a la izquierda. Se nos puede dar este caso. Miro la columna de la derecha, ¿es mi último símbolo? Sí. Vuelvo al primero e incremento 1 a la izquierda. El problema es que en la izquierda también tengo mi último símbolo. Por lo tanto, vuelvo al primero e incremento 1 a la izquierda. Si bien esto parece algo muy evidente, esta mecánica de llego a mi último símbolo, vuelvo al primero e incremento 1 a la izquierda, nos va a ser muy útil cuando los símbolos cambien y estemos trabajando con otros sistemas de numeración que no nos son tan familiares. Otra característica importante del sistema decimal es que es un sistema posicional. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que yo tengo estos dos números. Si bien los dos números tienen la misma cantidad de dígitos, y de hecho los dígitos son los mismos, claramente el más grande es el segundo. ¿Por qué? Porque no vale lo mismo, no pesa lo mismo este 5 puesto al final que puesto en la mitad del número. El 7, por ejemplo, que tenemos acá, no vale lo mismo al principio que al final. Esto justamente es un sistema posicional, en el cual el dígito no solamente tiene un valor por sí mismo, sino que depende en la posición del número donde se encuentre. Esto es realmente aquello de las unidades, decenas y centenas, que probablemente lo recuerdan de la escuela,
que se puede ver con un planteo un poco más interesante, un poco más complejo, el cual se llama algoritmo de cambio de base. No es para que se asusten, pero es más o menos así. Este algoritmo de cambio de base nos va a servir justamente para hacer cambios de base entre sistemas, que luego veremos lo que es, y para saber realmente el valor de un dígito en una posición determinada. Para realizar esto deberíamos enumerar las posiciones del número de derecha a izquierda empezando de 0 y luego para cada dígito realizar la misma operación. El valor del símbolo multiplicado por la base de mi sistema elevado a la posición en la que se encuentra. La base de mi sistema quiere decir la cantidad de símbolos que tiene, ¿sí? En este caso estaríamos utilizando base 10 debido a que el número está dentro de nuestro sistema decimal. Así que para todos los casos yo haría el mismo procedimiento. El valor del dígito multiplicado por 10, en este caso, que es la base del sistema decimal, elevado a la posición en la que se encuentra. Y aquí tendríamos que el 7 colocado en la posición 0 vale 7, el 5 colocado en la posición 1 realmente vale 50 y ese 3 colocado en la posición 2 está valiendo 300. ¿Sí? Es aquello, repito, de las unidades, decenas y centenas, pero con un planteo un poquito más complejo que nos va a servir posteriormente para manejarnos con otros sistemas de numeración. Y toda esta introducción es para decir que la computadora no sabe, no conoce ni le interesa conocer el sistema decimal y utiliza su propio sistema de numeración, que es el sistema binario. El sistema binario es un sistema de dos símbolos, o sea, en base 2, y se utilizan los primeros dos símbolos del sistema decimal. Podrían haber sido otros perfectamente, pero se mantienen estos. Lo interesante de este sistema es que es un sistema posicional y cumple las mismas reglas que el sistema que ya conocemos, por lo tanto no debería ser tan difícil de comprender. Yo podría contar en binario de la misma manera que cuento en mi sistema decimal. Empiezo a contar desde izquierda a derecha siguiendo el sentido de la flecha, 0, 1, y cuando llego al 1 me pasa lo mismo que con el 9 en nuestro sistema. Me quedo sin símbolos, vuelvo al primero e incremento 1 a la izquierda. Me fijo en la columna a la derecha, si es mi último símbolo, vuelvo al primero e incremento 1 a la izquierda. Y de esta manera podríamos contar utilizando el sistema binario de la misma manera que lo hacemos en decimal y representar todos los números simplemente con los dígitos 0 y 1, que de hecho es lo que hace la computadora. Y a partir de este momento, si empezamos a mezclar distintos sistemas de numeración, sería conveniente indicar de qué sistema estamos hablando, ya que existen números válidos en muchos sistemas. Por ejemplo, este 1,0 podría ser nuestro 10 decimal, pero también podría referirse al 2 binario, ¿sí? Así que para indicar en qué sistema estamos hablando, colocamos la base de ese sistema, o sea, la cantidad de símbolos que tiene, pequeño debajo a la derecha, para no confundirnos. ¿Cómo convertimos entre un sistema de numeración y otro? Obviamente se puede realizar esa conversión, dado un número decimal, obtener el mismo valor pero representado en binario y viceversa. Si bien no es muy útil para la vida cotidiana, tiene sentido esto cuando empecemos a hablar luego de código ASCII y les va a resultar de utilidad en segundo, por ejemplo, a la hora de calcular subredes. Para convertir, por ejemplo, un número binario a decimal, utilizamos el ya mencionado algoritmo de cambio de base. Simplemente ponemos el número binario, enumeramos las posiciones de derecha a izquierda empezando por 0 y realizamos el mismo procedimiento para cada dígito. El valor del dígito multiplicado por la base de mi sistema, en este caso 2, elevado a la posición en la que se encuentra. Simplemente realizamos todas las multiplicaciones, sumamos, y el valor que nos da es la conversión de ese número binario al número decimal. Existe realmente una forma más rápida para realizar esta conversión. Yo puedo transformar cualquier número binario a decimal simplemente conociendo las potencias de 2. ¿Sí? Teniendo en cuenta que 2 a la 0 es 1 y luego cada potencia es el doble de la anterior, yo podría, por ejemplo, memorizarme, no es tan complicado, o escribir por acá los resultados de todas las potencias de 2.
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y así hasta la que yo quiera. Puedo ahora colocar los resultados de las potencias en mi número binario de vuelta de derecha a izquierda, empezando por 1, 2, 4, 8 y así sucesivamente según la cantidad de dígitos que tenga. Y luego simplemente lo que hago es sumar el valor donde debajo hay un 1. Hago esto, sumo los valores y enseguida tengo el resultado en decimal del binario que yo quiera. Es un procedimiento bastante sencillo, aunque hay bastante teoría detrás de todo esto. La idea no es hacer un curso de matemática, simplemente mostrarles que el sistema binario lógicamente funciona como cualquier otro sistema de numeración posicional, por ejemplo el decimal, que es el que nosotros conocemos, y darles alguna herramienta para que, por ejemplo en segundo, puedan calcular sus redes de una forma más rápida. No mucho más que eso. Se puede realizar también, hay varias formas de hacerlo, el pasaje inverso. Quiero decir, un número decimal, transformarlo en binario. Sí, como representar un valor en decimal simplemente con ceros y unos. Eso se puede hacer de varias formas, la más divertida, o no, son divisiones sucesivas y enteras entre 2. ¿Qué quiere decir con esto? Agarro un número, lo divido entre 2, el resultado lo divido entre 2 y el resultado lo divido entre 2. Hago esto hasta que ya no pueda dividir más entre 2 de forma entera. Repito, divisiones enteras y sucesivas. Por ejemplo, 213, si quisiera convertir 213, comienzo a dividirlo entre 2. El resultado sería 106,5. ¿Sí? ¿Se entiende? Pondría la coma, un 0 y seguiría dividiendo. No me interesan los números con coma, hago la división entre 2 de forma entera, de forma tal que siempre me va a sobrar 1 o 0 en caso de que el número sea par. Agarro el número, lo divido, el resultado lo vuelvo a dividir, el resultado lo vuelvo a dividir, siempre dejando los restos, no siguiendo la división más allá de la coma, hasta que ya no pueda dividir más de forma entera. En este caso, 1 dividido 2 no puedo hacerlo, no por lo menos de forma entera. El resultado sería 0,5 y ya no me sirve. Luego simplemente lo que hago es tomar el último cociente, el último resultado, y todos los restos los tomo de derecha a izquierda, pero los escribo de izquierda a derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que mi 213 decimal se representaría en binario como 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y como ya sabemos hacer el pasaje inverso, pueden este binario, estos ceros y unos, convertirlo a decimal y comprobar que realmente el valor numérico es 213. Bien, como cualquier sistema de numeración, obviamente se puede sumar, restar, multiplicar, dividir, hallar raíces cuadradas y todo lo que se puedan imaginar, simplemente utilizando unos y ceros. Obviamente no vamos a hacer todo eso, no creo que sea útil para su vida. Sí, la suma y la resta puede estar bastante bueno, lo van a ver en otras materias, tal vez como lógica, van a verlo en compuertas lógicas, tal vez en filosofía, incluso como tablas de verdad, y les va a servir bastante para el año que viene. ¿Cómo se suma en binario? Bueno, realmente podemos aplicar las mismas reglas que utilizamos para una suma normal, simplemente teniendo en cuenta estos 4 casos. 0 más 0 es 0. Esto es igual que toda la vida, solamente tenemos el caso extraño este de en que 1 más 1 es 10, o realmente es 1, 0. No sería correcto decir 10 porque estamos hablando de un sistema binario. Este 1 más 1 es igual 1, 0. Tiene sentido si recordamos y contamos en ambos sistemas. Vemos que este 1, 0 es la forma binaria de representar el valor 2. Por lo tanto, simplemente estamos diciendo que 1 más 1 es 2. Teniendo en cuenta estos 4 casos, podemos sumar utilizando el mismo procedimiento que haríamos con una suma común en nuestro sistema decimal. Por ejemplo, me puedo plantear esta suma y comenzar. 0 más 0 sería 0, 1 más 1 es el caso que vimos recién, sería 2, 1, 0, por lo tanto coloco el 0 y me llevo 1 para la columna al lado. El procedimiento es igual que si hiciéramos una suma decimal. Me llevo 1, 1 más 1 vuelve a ser 1, 0, pongo el 0, me llevo 1 y así.
Podemos comprobar fácilmente que sumamos bien de forma binaria si utilizamos las conversiones. Ya vimos cómo convertir. Si realizamos las conversiones de todos los números binarios, vamos a ver que realmente estamos sumando 10 más 6 y que el resultado es 16. Compruébenlo si no me creen y van a ver que la suma está bien hecha. Algo un poco más complejo como para ver que esto realmente funciona. Empiezo a sumar aplicando esas 4 reglas de la misma manera que si fuese decimal. 1 más 1 sería 1, 0. Coloco el 0, me llevo 1. Y aquí tenemos, por ejemplo, 1 más 1 sería 2, más 1, 3, más 1, 4. El 4 de forma binaria puedo representarlo como 1, 0, 0. En este caso solamente coloco la última cifra en esa columna y me llevo todo el resto para la columna del lado. 10 más 1 sería 2 más 1 que es 3. Pongo un 1, me llevo otro 1. Uno más 1, 2, más 1, 3, lo cual se representa 1, 1. Pueden realizar las conversiones para comprobar. Pueden de hecho utilizar la calculadora de Windows que tiene un apartado para funcionar con sistema binario. Y pueden también resolver estas sumas de deberes ya que están en cuarentena. Bueno, me queda la resta y no molesto más. Para restar en binario existen también 4 reglas y el procedimiento sería igual que una resta decimal común y silvestre. Las 4 reglas son estas, son bastante obvias: 0 menos 0, 0, 1 menos 0, 1, 1 menos 1, 0. La única rara, distinta o no distinta sería esto, ¿sí? 0 menos 1 no puedo realizarlo, a nada no le puedo quitar algo, por lo tanto le pido prestado a la columna de al lado. Es muy similar al procedimiento de una resta común. Espero que recuerden cómo restar sin usar calculadora, ¿verdad? 1 menos 1, 0, tengo la regla ahí. 0 menos 1 no puedo hacerlo, es el caso extraño, el caso complicado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Este 0 que no tiene le va a pedir a la columna de la izquierda. Este 1 que es el que me va a prestar va a quedar en 0. Y el 0 que pidió, ese 1, se va a acoplar, digamos, se le va a juntar y va a conformar un 10. ¿Sí? Si realizan este procedimiento van a poder restar sin ningún problema cualquier número que se les ocurra. Seguimos restando ahora. 10 menos 1, o 2 menos 1 mejor dicho en binario, sería 1, 0, 1 y esto baja tal cual está. Hay un montón de teoría y propiedades de los sistemas de numeración posicionales que podrían estar interesantes, pero realmente no quiero hacer de esto un curso de matemáticas, simplemente me interesa hoy que sepan de la existencia del sistema binario, que sepan convertir entre binario, decimal y viceversa, realizar sumas y restas de binario. Dicho sea de paso, dejo acá un par de restas para que hagan, pueden comprobarlas y utilizar la calculadora de Windows. Y bueno, esto nos va a dar pie para cuando nos reencontremos, que espero que sea pronto, poder llevar esto al concepto de bit, ASCII, electricidad y poder seguir un poquito más adelante. Métanle a eso y cualquier cosa me dejan en los comentarios del video o por el modo o por donde sea. Un saludo para todos muchachos, cuídense y nos estamos viendo. Bueno, la última vez que nos vimos estuvimos hablando de qué era una computadora. Si mal no recuerdo definimos hardware, software. Hablamos un poco de lo que era el factor de forma y definimos el núcleo básico del PC. Todo esto que hablamos, incluso bastante más, saben que está disponible por la plataforma Edmodo. Tenemos ahí una guía del curso que voy actualizando, ya está bastante avanzada, así que recomiendo que lean ese material como complemento a este video. Dijimos entonces que la computadora estaba formada por 4 componentes principales. Hablamos del procesador como el encargado de ejecutar las instrucciones que están en los programas. Lo definimos incluso como el cerebro de la computadora. Acá podemos ver uno, acá lo tengo montado en la placa debajo del fan cooler. La memoria RAM también la definimos como la memoria de trabajo del procesador y es donde se almacenan todos los programas y procesos que están en ejecución.
Y tenemos también la placa madre que conecta todos los componentes del sistema e incluso tiene los buses, los caminos para que todos los componentes se puedan comunicar entre sí. Claramente esto que yo estoy haciendo no es lo correcto. Para manipular el hardware debería yo quitarme los relojes, anillos, tener las manos libres y nada metálico dando vueltas. Y si bien el hardware actual tiene una protección contra la estática bastante interesante, no está de más el uso de algún tipo de protección como puede ser la pulsera antiestática. Esto lo colocamos, lo ajustamos en la muñeca y el otro extremo tiene una pinza cocodrilo que lo utilizaríamos para descargar a tierra toda la estática. Pueden conectarlo por ejemplo al gabinete del equipo. Dijimos entonces procesador, placa madre, memoria RAM y el otro componente que nos está faltando para completar el núcleo básico del PC es la fuente de alimentación. La fuente de alimentación es el componente con el que vamos a empezar a trabajar y la definimos como el componente encargado de transformar la corriente alterna a corriente continua y alimentar todos los componentes del PC. Esto de corriente alterna y corriente continua lo deberían ver en detalle en la materia de electricidad. Si no, vamos a hablar igualmente un poquito de eso porque es importante la próxima vez que nos veamos. Igualmente tienen el material en el modo para poder ir leyendo desde ahí. La fuente de poder entonces alimenta eléctricamente a todos los componentes del PC. Tiene un montón de conectores que ya vamos a pasar a detallarlos, pero podemos ver antes su parte trasera. Vemos aquí la ventilación. En este caso tiene un ventilador para sacar aire, de otro lado tiene una rejilla para mantener los componentes internos ventilados. Tiene la entrada de alimentación, es un conector de tipo macho y el cable que va aquí obviamente es hembra y tiene una sola forma de colocarlo, no hay posibilidad de colocar esto mal. En este caso tenemos una etiqueta que indica corriente alterna 220 volt y podríamos tener además una llave bipolar para encender o apagar la fuente. Si vamos a la parte de los conectores, nos encontramos con que estamos hablando de una fuente ATX. Recuerden que ATX lo definimos como un factor de forma. Simplemente es un estándar en cuanto a colores, conectores y medidas que me asegura compatibilidad entre cualquier fuente ATX y cualquier placa madre ATX. Acá tenemos el conector P1, que es el conector principal que alimenta la placa madre. Es un conector de 20 o 24 pines, 20 o 24 contactos, de los cuales 4 de ellos son acoplables, ¿sí? Yo puedo elegir si los coloco o no. Esto simplemente sigue viniendo así por un tema de compatibilidad con placas viejas. En la actualidad todas las placas se alimentan, su alimentación principal es con un conector de 24 pines, pero yo puedo elegir colocarlo o no. Si vemos bien el conector, vemos que tiene una forma asimétrica e incluso un seguro que impide su incorrecta colocación. Podemos distinguir fácilmente en la placa madre donde va este conector P1 y se coloca perpendicularmente 90 grados en relación a la placa madre sin ejercer demasiada fuerza. Acá estamos viendo el P1 conectado con sus 24 pines completo, pero como les comenté recién, existe la posibilidad de no tener que conectar esos 4 pines que se desacoplan en determinadas circunstancias. Estos 4 pines extra que conforman el conector P1 alimentan pura y exclusivamente la ranura PCI Express, que es esta ranura que estamos mostrando acá. Esta ranura, después vamos a aprender a diferenciarla y hablar un montón más de ranura de expansión, pero esta en particular sirve para conectar las tarjetas de video. ¿Y qué quiero decir con esto? Si yo tengo conectado en esta ranura una tarjeta de video, necesito conectar los 24 pines del conector P1. En caso de que yo no tenga tarjeta de video, puedo elegir conectarlos, no conectarlos o incluso utilizar una fuente más antigua que no los tenga. Tengo también un conector de 4 pines, realmente las fuentes actuales pueden traer más de un conector de este tipo, simplemente con los colores amarillo y negro, 2 cables amarillos, 2 cables negros. Este conector va conectado a la placa madre, generalmente cercano a la zona del procesador, y su misión es justamente alimentación extra para el CPU. No se vale adaptadores ni soluciones medias caseras que se ven por internet,
No, necesito una fuente que tenga este conector de 4 pines si mi placa madre lo tiene. Este conector es pura y exclusivamente para alimentación extra del procesador. Puedo tener también en mi fuente un conector de este tipo, o varios. En este caso estoy utilizando un adaptador ya que la fuente que tengo acá adelante no lo tiene. Es un conector de 6 pines con la opción a transformarlo en uno de 8, con 2 pines que se desacoplan. Las fuentes actuales suelen tener más de un conector de este tipo y su misión es alimentación extra para la tarjeta de video. Lo pueden ver en la computadora que tenemos acá al lado. En este caso la fuente de alimentación se encuentra debajo del gabinete. Mucho cuidado en estos casos con el largo de los cables, que puede ser complicado. La fuente está aquí abajo, los cables pasan por detrás. Todos los cables que tenemos aquí pasan por detrás del gabinete. Tengo una especie de adaptador o alargue para no tener complicaciones con el largo de los cables. Y ahí tenemos el conector P1 de 24 pines, ¿sí? Su alimentación principal es este mismo que vemos acá. La alimentación extra para el procesador, en este caso son 2 conectores de 4 pines que están conectados aquí arriba, cerquita de la zona del procesador. Y tenemos también este conector de 8 pines alimentando la tarjeta de video. Si vamos a utilizar una tarjeta de video que tenga este conector, que requiera esta alimentación extra, tenemos que estar seguros que contamos con esa alimentación desde nuestra fuente. Bien, esos serían entonces los conectores principales de alimentación de nuestra fuente. El conector P1 de 24 pines, alimentación principal de la placa madre. El conector de 4 pines extra para alimentación del CPU, también llamado Power Supply. Tengan en cuenta que pueden necesitar más de uno. Y los conectores de 6 u 8 pines para alimentar las tarjetas de video. Si sacamos estos nos quedan todavía un montón de conectores, de hecho no son tantos, simplemente se repiten 2 o 3 tipos de conectores. Tenemos por ejemplo este pequeño conector llamado floppy, un conector de 4 pines con 4 cablecitos, 2 líneas de tierra, un cable amarillo y un cable rojo. Y es la conexión que se utilizaba para las antiguas disqueteras. Cuando digo disquete, estos dispositivos, ¿sí? Eso ya no se utiliza más, pero el conector floppy sigue viniendo en las fuentes actuales, principalmente para la alimentación de unidades lectoras de memorias, micro CD, CD y ese tipo de cosas. Otro conector importante que vamos a tener en las fuentes ATX, de hecho probablemente tengamos más de uno, es el conector Molex. El conector Molex es este tipo de conector, también con 4 orificios, 4 pines, 2 cables negros, uno amarillo, uno rojo, y con una forma muy particular que vuelva a impedir, como prácticamente todo en ATX, que se pueda conectar al revés. Este conector era la alimentación ya un poco antigua para discos duros o lectoras de tipo IDE. Veremos más adelante qué es esto de IDE y por qué se dejó de utilizar, pero el Molex era la alimentación para este tipo de disco duro. Si bien en la actualidad los discos y lectoras IDE están totalmente en desuso, Molex sigue viniendo en las fuentes actuales. Esto es por un tema de compatibilidad, para poder seguir utilizando discos ya un poquito más viejos, y más que nada para la alimentación de ventiladores, luces LED y ese tipo de cosas que funcionen ya sea a 5 o a 12 volt. Los discos duros actuales, discos sólidos y las unidades ópticas ya sea DVD o Blu-ray se alimentan hoy por hoy con el conector de tipo SATA. Este conector es bastante particular, tiene una forma de L como pueden apreciar, lo cual impide nuevamente la incorrecta colocación. Y debería asegurarme que cuento en mi fuente con la cantidad necesaria para todos mis dispositivos de almacenamiento. Por ejemplo, si yo necesito 2 discos duros y una lectora de DVD, voy a necesitar una fuente que tenga 3 conectores de tipo SATA. Acá podemos ver, por ejemplo, una unidad SSD de almacenamiento con la alimentación SATA desde la fuente. No sé si se alcanza a ver, pero ahí está. Tenemos la posibilidad también, y esto está bueno en fuentes un poquito más viejas,
de convertir un tipo de conector en otro. Por ejemplo, una fuente ATX antigua puede que no tenga conectores SATA, o puede que tenga uno o dos y me sean insuficientes. En ese caso se puede conseguir, se compra muy barato, este tipo de adaptador Molex macho. ¿Sí? Yo puedo conectar esto en un Molex común y transformo una entrada Molex para alimentar los discos viejos en una SATA compatible con los discos actuales. Y bueno, considerando todos estos conectores distintos, tenemos que recalcar, es muy importante conocer mi fuente de alimentación, saber qué conectores tiene, conocer las necesidades de mi hardware. Mi procesador requiere alimentación extra, mi tarjeta de video requiere alimentación extra, ¿cuánta? ¿De qué tipo? ¿Cuántos discos duros voy a conectar en mi sistema? Todas estas cuestiones son las que me deberían llevar a mí a tomar una decisión y elegir qué fuente es la que yo necesito. Toda la información referente a las características de la fuente y los conectores que tiene deberíamos poder encontrarlo en las páginas del fabricante. En este caso tengo la caja del producto y como pueden ver nos dice acá: conector principal 24 pines 20+4, tiene 1. Conector para el CPU 8 pines 4+4, tiene 1. Conector para periféricos, esto es el Molex de 4 pines, traería 2. Conectores SATA y la alimentación del PCI Express de 6+2. Repito, es importante conocer la cantidad de conectores que tiene mi fuente y saber si va a ser útil para lo que yo pretendo alimentar. Se van a encontrar fuentes de alimentación donde aparece el sello o aparece marcado de alguna manera 80% de eficiencia o más. Eso sería el mínimo ideal, y esto va un poco como la categoría de los electrodomésticos. No sé si han visto esto, por ejemplo, en las heladeras. Cuando ustedes van a comprar una heladera van a ver que aparece un sticker con estas categorías A, B, C y creo que hay más, dependiendo de qué tan eficiente es. Esto también pasa en la fuente de alimentación, pueden encontrar el sticker de 80 Plus en sus distintas categorías, oro, plata, bronce, platino y hay un par más. ¿Qué es esto de la eficiencia? Este certificado me asegura que al menos un 80% de la corriente alterna que sale de la pared, que viene del tomacorriente, por lo menos un 80% se transforma en corriente continua y se utiliza para alimentar el PC. Mientras más alto sea este valor, más eficiente va a ser la fuente. Esto quiere decir que no se desperdicia energía en el proceso de transformación, por lo tanto estaríamos ahorrando corriente, ahorrando luz y generando menos calor. Recomiendo bastante buscar esta certificación en las fuentes, ya que nos asegura por lo menos un mínimo de calidad de construcción de los componentes internos de la misma. La otra pregunta importante que nos está quedando es: ¿de qué potencia debe ser la fuente de alimentación? La potencia que es capaz de entregar una fuente se mide en watts y habrán visto que existen varias opciones. Hay fuentes de 400 watts, 500 watts, 600, 1200, 2000, muchas. Yo debería elegir la fuente que más se ajuste a mi equipo teniendo en cuenta determinadas cosas. Primero, una fuente de mucha potencia no necesariamente significa un gasto extra de corriente eléctrica o una factura de luz más elevada. La potencia en la fuente de alimentación no quiere decir un consumo constante, sino más bien un límite de hasta qué cantidad de watts es capaz de brindar a los componentes. Por ejemplo, una fuente de 1000 watts que está alimentando un procesador discreto, sin tarjeta de video, con pocos dispositivos de almacenamiento, seguramente tenga un consumo real en torno a los 300-400 watts en caso de que estén todos los componentes funcionando al máximo. ¿Cómo sé yo cuál es el consumo? ¿Cuál es la potencia que requiere mi procesador, mi tarjeta de video, mi dispositivo en general? Debo recurrir a la página del fabricante, a los manuales y buscar la información. En este caso podemos ver que esta tarjeta de video nos pide acá, nos recomienda una fuente de 500 watts mínimo para funcionar. Por lo tanto deberíamos adaptar la elección de nuestra fuente a esta potencia y tener en cuenta los conectores necesarios para alimentarlo. Hay páginas que están interesantes, por ejemplo esta que les dejo por acá, en el cual pueden hacer un cálculo colocando los componentes que tiene el equipo y hacer un cálculo estimado de cuál sería el consumo total de ese equipo funcionando al 100%.
Hay bastantes más cosas para decir en cuanto a fuente de alimentación, en lo que tiene que ver con su funcionamiento interno, los componentes, condensadores, la rectificación de la corriente, amperajes, un montón de cosas más. Les recuerdo nuevamente el material del modo que podemos utilizar como complemento, y cualquier consulta o duda me dejan acá en los comentarios o hablamos por la plataforma. Y para terminar, por lo menos por esta semana, les dejo por acá el cuadrito de colores estándar de ATX, ¿sí? Esto quiere decir que cualquier fuente actual que cumpla con el estándar ATX tiene estos colores de cables y estos son los voltajes que debería tener. Esto nos va a ser útil para el día que hagamos la práctica presencial, sea cuando sea, saber distinguir si una fuente está funcionando correctamente teniendo en cuenta estos valores de medición. Y les dejo como tarea domiciliaria para que no se aburran, investiguen, lean, está en el repartido también, para qué sirven estos tres cablecitos que tengo acá en el conector P1. Toda fuente ATX tiene estos tres cables, un único cable de cada color, hay un cable violeta, un cable gris y un cable verde. El resto de los colores se repiten por toda la fuente, estos tres existe un único cablecito de cada color. Un saludo para todos y espero que nos veamos pronto, gente. Chau chau. Bueno gente, llegado a este punto ya deberíamos tener todos Linux para poder trabajar desde nuestras casas. Existen varias posibilidades, yo vengo a plantearles ahora tres. La primera de ellas, si tenemos Windows 10 podemos entrar a la tienda de Microsoft, escribimos Ubuntu y nos van a salir distintas aplicaciones, varias versiones, la 18.04, 16.04, incluso alguna un poquito más vieja. Lo interesante de esta aplicación es que viene de la mano directamente de Canonical, ¿sí? Que es la empresa que está detrás de todo lo que es el proyecto Ubuntu, por lo cual el soporte, digamos, es el oficial. Chequen aquí en la parte de descripción, tienen que habilitar algunas features, algunas características del sistema operativo, pero no es realmente tan complicado y van a poder trabajar con una consola totalmente funcional donde corren, por lo menos hasta donde yo he probado, todos los comandos de Linux como si fuese un programa más dentro de nuestro Windows 10, lo cual lo hace una opción bastante interesante. La otra opción que tenemos es el viejo y querido VirtualBox, ¿sí? Supongo que ya todos han trabajado con VirtualBox y saben utilizarlo, pero les recuerdo que para este caso necesitaríamos el archivo .iso, ¿sí? La imagen en formato ISO del sistema operativo que deseamos instalar. Pueden bajar la distribución que quieran, yo recomiendo Debian o alguna distribución basada en Debian por un tema de comodidad y para unificar los comandos que trabajamos en clase, pero pueden utilizar realmente la que quieran. Estuvimos trabajando con algunos grupos con la versión 18.04 de Ubuntu Server. Es una versión LTS, lo cual quiere decir que tiene Long Time Support, tiene soporte hasta abril de 2023, según indica acá en la página, y si bien no es la versión más nueva, es la versión más estable y por lo general una versión LTS es recomendable para servidores. Podemos elegir bajar Ubuntu Server desde la página o les presento también este sitio que me parece que está bastante bueno, DistroWatch, se los dejo por aquí. Pueden ingresar, ir a la parte acá de la derecha y ver ordenadas según su popularidad todas las distribuciones de Linux del momento, por lo menos unas cuantas de ellas. Podrían chequear varias, por ejemplo MX, Mint, está Debian, Ubuntu, Elementary, Zorin, Deepin, son los que a mí más me gustan o más he probado. Hay un montón más, simplemente los pueden abrir en varias ventanas, chequear un poquito, ver la imagen, chequear que esté basado en Debian o en Ubuntu, esa es mi recomendación personal, y luego ya directamente podemos ir a la página y de aquí descargar el archivo .iso. Hay muchas opciones realmente interesantes, les dejo la página para que investiguen un poco, vean lo rico que es Linux y las distintas posibilidades que tiene, ¿sí? Mi recomendación personal es que elijan algo basado en Debian para que los comandos y las rutas en clases posteriores sean lo mismo para todos. Pero si quieren complicarse un poquito la vida, agarrar un Red Hat, un SUSE, un lo que sea, Fedora, CentOS, pueden también hacerlo. Entiendo que todos han creado alguna vez alguna máquina virtual, pero por las dudas. Con VirtualBox y nuestra ISO ya descargada del sistema que queramos, le damos a nueva, ingresamos el nombre de nuestra máquina virtual, elegimos el sistema operativo que realmente le damos a instalar. Si no existe tal cual la distribución de Linux, podemos poner su distribución madre, que sería
Debian si eligieron Ubuntu, por ejemplo, y con poner los mínimos que nos recomienda el sistema vamos a estar bien para trabajar en clases. Esto va a depender un poco de los recursos que tenga su máquina personal, pero bueno, no varía mucho. Siguiendo el paso a paso, simplemente con el siguiente, elegimos el disco duro donde queremos colocarlo. Acá se podría hablar un poquito de los archivos BDI, del disco duro dinámico de tamaño fijo. No nos vamos a enloquecer, pueden dejar todo como está y va a funcionar bien, por lo menos para lo que lo vamos a utilizar sirve. Una vez terminan la creación, marcan la máquina virtual, van al apartado de settings, van a la parte de almacenamiento y ahí en el disquito adjuntan la imagen .iso que acaban de descargar, ¿sí? De la página esta que yo le dejé o de lo que ustedes quieran. Luego simplemente le damos al botón Start y deberíamos comenzar con la instalación del sistema operativo en nuestra máquina virtual. Supongo que ya hicieron esto el año pasado varias veces, pero por las dudas lo repito y queda acá el video para que lo miren con tranquilidad. Y como tercera posibilidad, si ya tenemos descargado nuestro archivo .iso, podemos utilizar un pendrive y un programa como por ejemplo este Lily USB Creator o Linux Live USB Creator. Dejo por acá la página, lo pueden descargar bastante fácil. Simplemente con este programa colocan el pendrive, seleccionan qué pendrive es, cuidado si tienen información adentro porque se va a realizar un formato del dispositivo, formatean el pendrive, le dicen esta es la ISO, cliquean en el rayito que aparece ahí abajo y es todo bastante rápido, bastante automático. Les queda el pendrive pronto para instalar Linux, ese pendrive lo colocan en un equipo, inician el equipo desde el USB y comenzarían la instalación de Linux. Bueno, dicho todo esto, espero que ya tengan Linux pronto en sus máquinas para trabajar y nos vemos ahora con un par de ejercicios y cosas interesantes. Bueno, acá estamos. En este caso estoy utilizando Deepin. Sí, es una distribución que me gusta bastante, está basada en Debian y lo tengo como segundo sistema operativo en mi equipo personal de escritorio. Tiene una interfaz que me parece que está bastante buena, es muy configurable, muy similar a Windows 10 en varios aspectos. De hecho, de aquí puedo acceder a mi disco con Windows, compartir los archivos entre un sistema y otro, y ese tipo de cosas está bastante interesante. Si tienen la posibilidad, si tienen el equipo personal en su casa, es algo que yo recomiendo mucho, el doble arranque, el doble sistema, tener Windows y Linux, y más si están en el mundo de la informática, para obtener un poquito lo mejor de ambos mundos y conocer un poco las bondades de los dos sistemas. Las clases anteriores entonces estuvimos hablando un poquito de lo que era el software libre, hablamos del proyecto GNU, hablamos de libertades, hablamos de Richard Stallman, de hippies y un montón de cosas más. Si bien la filosofía de cómo surge Linux es algo bastante interesante y prácticamente de película, hay dos conceptos que me parecen igual o más importantes, que ya los conversamos. El primero de ellos es la cantidad de equipos con Linux que hay en el mundo. Si bien desde el punto de vista del usuario, desde su casa, pareciera que el 100% de las personas utilizan Windows, de hecho los números dan un poco más de un 80% de los usuarios en sus casas que utilizan Windows, se supone que desde el otro lado, más de un 70% del Internet corre en base a Linux. Se sabe que la gran cantidad, por ejemplo, de sitios web a los que nosotros accedemos están hosteados en equipos Linux. Y esto me lleva a una pregunta que con algunos de ustedes ya la estuvimos conversando. Les dejo dos preguntitas para que puedan investigar un poco y de última me lo contestan o acá en los comentarios del video o por Edmodo. Las preguntas serían: ¿por qué las empresas grandes utilizan Linux en vez de Windows para sus servidores? Sí, estamos hablando de empresas grandes, ¿verdad? Google, Amazon, Facebook. La mayoría de ellas tienen sus servicios hosteados en servidores Linux. Investíguenlo un poquito a ver qué información pueden encontrar al respecto. Y la otra sería: ¿por qué Linux es tan seguro? ¿Sí? Linux tiene una fama de ser un sistema muy seguro. Vamos a hablar de seguridad, vamos a ver algunas cositas, pero les pido que investiguen un poco y si me pueden dejar en los comentarios o por el modo qué es lo que encuentran de por qué Linux es tan seguro, genial, lo tomamos como una tarea domiciliaria. Bueno, vamos a comenzar a hablar un poquito de lo que es Bash. Bash es el intérprete de comandos de Linux y es prácticamente lo que lo diferencia de otros sistemas operativos. Sistemas operativos como Windows, por ejemplo, que todos conocemos, están pensados para ser utilizados prácticamente en su totalidad desde la interfaz gráfica.
No pasa así con Linux. Seguramente si yo no conozco Bash, si yo no me manejo con el terminal de Linux, muy probablemente no llegue a sacarle todo el jugo, toda la potencia que tiene este sistema operativo. Entiendo que ustedes ya tienen experiencia con Bash, ya han trabajado con él, han hecho incluso algunos programitas, algunos scripts pequeños, por lo cual hay toda una parte de comandos básicos. Familiarizarse con el árbol de directorio, saber copiar archivos, mover una carpeta, renombrar, ese tipo de cosas que intuyo que ya lo hicieron. Yo puedo realizar prácticamente cualquier operación con mis archivos desde el terminal, como lo haría tranquilamente desde la interfaz gráfica. Yo puedo, por ejemplo, preguntar quién soy yo, who am I, y me va a devolver mi nombre de usuario. De hecho, Santiago es el usuario que está logueado, se puede ver ahí desde la parte gráfica. Puedo cambiar de directorio, pararme en el directorio personal, consultar con pwd dónde estoy parado, listar el contenido del directorio actual con ls, cambiarme hacia el escritorio, crear un directorio dentro del escritorio, puedo ver cómo se crea desde la interfaz gráfica, podría crear un archivo dentro de ese directorio. El comando touch puede utilizarse para crear archivos vacíos. Y luego puedo también borrar la carpeta con su archivo adentro con rm-r. Todo esto supongo que ya lo vieron en años anteriores. De hecho, con algún grupo pudimos hacer algún ejercicio de esto y creo que andábamos bastante bien. Cualquier cosa que tengan dudas o no recuerden, me avisan también por acá y hacemos un videito chiquito o vemos, yo les pasé material de esto, pero vemos de repasar los comandos básicos si tienen dudas con eso. Ahora, hay cosas que yo puedo realizar desde el terminal y no puedo realizar desde la interfaz gráfica, y es cuando esto se empieza a poner interesante. Por ejemplo, me voy a parar en raíz, ya sea desde la interfaz gráfica, vamos a ingresar a lo que es la raíz del sistema operativo, el disco del sistema, ¿sí? Y vamos a hacer lo mismo desde el terminal, con un cd espacio raíz, enter y listar el contenido. Si vemos en el directorio raíz del sistema operativo aparecen varias carpetas que iremos viendo a lo largo del curso y aparece dentro de ellas el directorio home, ¿sí? Dentro de home está la carpeta personal de cada usuario, en este caso Santiago es mi único usuario. Y esta carpeta personal es el único lugar donde Santiago va a poder trabajar. Va a poder crear carpetas, archivos, copiar, mover, romper, todo lo que se le ocurra, pero solamente dentro de su carpeta personal. Y eso incluye obviamente también el escritorio, carpeta de descargas, documentos y todo lo que vemos acá. Ahora cuando yo me voy de mi carpeta personal, por ejemplo me paro en raíz, si ven aquí, quiero hacer un clic derecho, nueva carpeta, no me lo permite hacer. Y esto habla un poco de la seguridad del sistema operativo. Cualquier usuario, por más administrador del sistema que sea, no va a poder realizar absolutamente nada. Obviamente hay formas de superar esta medida de seguridad que ya las vamos a ver ahora en 3 segundos. Pero inicialmente ningún usuario puede realizar nada fuera de su carpeta de trabajo. Esa es la zona donde el usuario puede trabajar. El resto del sistema no puede ni siquiera crear una carpeta fuera de ahí, ¿sí? Esto es bastante distinto a otros sistemas operativos que ustedes pueden conocer. Podemos realizarlo también desde el terminal. Nos paramos en raíz, utilizamos el comando mkdir para crear una carpeta y nos va a decir permiso denegado. Usted no puede realizar esta operación. Ahora, si yo conozco un poco más a fondo Bash y sé que existe un comando como sudo, puedo decirle sudo, el mismo mkdir carpeta, me va a decir por favor ingrese su contraseña y ahí voy a poder crear mi carpeta en raíz. Voy a poder manejarme fuera del directorio personal de trabajo, cosa que un usuario común logueado y simplemente desde la interfaz gráfica no podría hacer. Este comando sudo tal vez sea nuevo para ustedes, tal vez no. Quiere decir superuser do, ¿sí? Realizar lo que voy a hacer ahora con permisos de superusuario. ¿Quiénes tienen permisos de superusuario en un sistema Linux? Inicialmente una única persona, y es la persona que instala el sistema operativo. En este caso el usuario Santiago fue el usuario con el que se instaló el equipo, se le asignó una contraseña y automáticamente Linux le da permisos de superusuario. Por más que los tenga, me va a pedir, cada vez que yo quiera hacer algo fuera de lo normal, me va a pedir mi contraseña y va a chequear si yo pertenezco al grupo de los superusuarios. Eso también es importante, la contraseña en este caso en Linux no es opcional, no es una contraseña opcional como puede ser por ejemplo en Windows, no. En Linux si yo no tengo contraseña y no soy superusuario, no puedo hacer nada, necesito ambas cosas.
pertenecer a ese grupo selecto de personas que pueden romper cosas y tener la contraseña. Si no, no voy a poder hacerlo. Volvemos a probar. rmdir carpeta, permiso denegado. Ok, no puedo borrarlo. Hacerlo como superusuario, genial, lo hizo. En este caso no me vuelve a pedir la contraseña y eso depende un poquito de la distribución. Por lo general, una vez que se utiliza sudo, se pide la contraseña y queda almacenada esa contraseña durante 5 o 10 minutos. O sea, yo puedo ahora seguir utilizando sudo durante 5 o 10 minutos y no me va a volver a pedir la contraseña. Va a llegar un momento que se va a agotar ese tiempo y me la va a volver a pedir para asegurarse de que hay un humano ahí, que no hay nada automatizado ni nada extraño. Tengo la opción también de hacer esto una sola vez y no tener que colocar sudo al inicio de cada operación que quiero realizar. Yo podría poner, por ejemplo, y esto corre para todo lo que es Debian y Ubuntu y derivados, sudo espacio su, enter. Me pediría, en caso de que corresponda a mi contraseña, una sola vez. Y si ven, a partir de ahora yo ya no soy Santiago. Pregunto quién soy y me dicen usted es root. Usted es el administrador de este equipo y a partir de ahora puede romper lo que quiera, hacer lo que quiera. No le vamos a pedir más sudo ni la contraseña por 10 minutos por lo menos. Y ahora ya logueado como usuario súper poderoso, podemos hacer un montón de cosas más interesantes, como por ejemplo crear otros usuarios nuevos y crear grupos. Esto de los grupos y usuarios en Linux está bastante bueno. Como ustedes sabrán, Linux es un sistema operativo multiusuario. De hecho, ustedes se loguean allá en la UTU utilizando el protocolo SSH con PuTTY, cada uno con un usuario y una contraseña a un servidor Linux. ¿Sí? Distintos usuarios, todos conectados en simultáneo. Eso es algo que permite Linux y ya lo vieron funcionando. Y el tema de los grupos también es algo bastante interesante. ¿Qué es un grupo? Un grupo es una etiqueta que comparten varios usuarios. Por ejemplo, yo puedo decir el usuario 1, 2 y 3 pertenecen al grupo administradores. Les coloco esa etiqueta de administradores. Y luego puedo fijar reglas comunes a todos esos usuarios administradores. Y luego una única vez. Todo el registro y configuración de usuarios y grupos en Linux están almacenados en dos archivitos de texto dentro del directorio etc. ¿Sí? Se puede ver desde la interfaz gráfica, no hay que tener permisos especiales para leer estos archivos, obviamente sí para modificarlos. Podemos verlos también desde el terminal, el comando tail, recuerden que muestra las últimas líneas de un archivo de texto. Podemos utilizar por ejemplo un tail-3 y poner la ruta de uno de los archivos, passwd, para ver las últimas 3 líneas de ese archivo. ¿Sí? Eso nos mostraría los últimos 3 usuarios que fueron creados en el equipo. Lo mismo podríamos hacer con el archivo group y ver todos los grupos del sistema. De hecho, acá podemos ver el grupo sudo al que pertenece Santiago. Tanto el archivo passwd como el archivo group tienen su sintaxis específica, sus parámetros. Hay grupos del sistema que están creados automáticamente. Hay usuarios que no son usuarios como tal, sino son procesos automáticos que inician con el sistema y se loguean cuando enciende el equipo o no se loguean. Pueden utilizar bash o no lo utilizan. Toda esa información está plasmada en los archivos. ¿Sí? Por ahora no nos interesa, por ahora quiero que sepan que esos archivos existen y es ahí donde se guarda la información de todos los usuarios del sistema y de todos los grupos. Yo puedo, por ejemplo, ver cómo estos archivos se van modificando en tiempo real si realizo lo siguiente. Con permiso de superusuario, soy root, ejecuto el comando useradd. Useradd seguido de un nombre de usuario, puede ser por ejemplo Pepe. Doy un enter y voy a ver automáticamente de mi interfaz gráfica que ya aparece un usuario disponible para loguearse, que es Pepe. Acabo de crear a un usuario Pepe, podemos crear un segundo, María, para que vean que esto realmente funciona. Se acaba de crear María. Y vemos que esto también repercute en los archivos del sistema que mencionábamos recién. Al final de passwd van a aparecer los usuarios creados recientemente, que son Pepe y María. Si me doy cuenta, faltan un montón de parámetros que por ejemplo aparecen en Santiago y que no están en Pepe y María. Useradd espacio nombre de usuario me va a servir para crear un usuario, pero es realmente bastante incompleto. La configuración por defecto es bastante pobre. Si yo dejo eso así, el usuario no va a tener, primero, todavía no tiene contraseña, no tiene directorio de trabajo, no le dijimos que puede utilizar bash, que puede hacer, que no.
faltarían un par de parámetros más que es conveniente setear desde un inicio. Así como los creo con UserAdd, puedo utilizar UserDel y el nombre del usuario para borrarlo. Si utilizo el modificador "-r" en UserDel, me borraría toda la información, carpetas y todo lo que tenga que ver con ese usuario. En este caso no hay nada, pero por costumbre podemos utilizarlo. Creamos a Pepe y María, ahora los vamos a borrar y los vamos a volver a crear, pero esta vez configurando en sí todos los parámetros completos para que puedan trabajar cómodamente en el sistema. ¿Cuál sería la forma correcta, o mejor dicho, más recomendable y completa para crear un usuario? Podría ser algo así: UserAdd, espacio, y puedo indicar ya con el modificador "-d" cuál va a ser el directorio de trabajo de ese usuario. Puedo decir que este usuario va a trabajar en /home/pepe, por ejemplo. Como ese directorio pepe dentro de home actualmente no existe, no está creado, podemos agregar el modificador "-m, este m es de make. ¿Sí? Si ese directorio pepe no existe, el "-m lo crea. Luego con el modificador "-g, mayúscula y minúscula, podría yo asignarle ya a los grupos que quiero que pertenezca a este usuario. En este caso, en este ejemplo, yo estoy colocando un grupo soporte, tanto como grupo principal como para grupo secundario de este usuario. Lo hago en este caso para evitar una de las características particulares que tiene Linux también. Y esto es: todo usuario siempre va a pertenecer a un grupo, aunque yo no se lo diga, aunque yo no lo cree y aunque yo no quiera. Todo usuario, si yo no hago nada, va a pertenecer siempre a un grupo. Si yo pongo UserAdd Pepe Enter, se va a crear el usuario Pepe y automáticamente se va a crear un grupo Pepe en el cual va a estar solamente él adentro. ¿Sí? El grupo principal de Pepe va a ser un grupo que se llama Pepe y va a estar él ahí. Al yo colocarle ya de inicio ahora el grupo principal soporte y grupo secundario también soporte, evito que se creen grupos de nombre Pepe, ¿sí? Que es algo que pasaría. No es la mejor forma, no es la única, es una costumbre y algo que hago acá para el video, ¿sí? Después veremos formas más eficientes de hacer esto, pero bueno, con que se creen hoy simplemente "-g, mayúscula y minúscula para asignar a los grupos que va a pertenecer ese usuario. G minúscula para grupo principal, G mayúscula para grupo secundario. Puedo también utilizar el modificador "-s e indicarle cuál es el intérprete de comandos con el cual se va a comunicar con el sistema, en este caso bash. Coloco la ruta donde se encuentra el ejecutable bash y puedo ya dar por terminada la creación de mi usuario colocando el nombre que yo quiera, en este caso Pepe, al final. Hago esto, doy enter y me doy cuenta de un error. Está bueno que lo vean ahora. Si bien la sintaxis es correcta, me está diciendo el sistema que el grupo soporte no existe, ¿sí? Y esto tiene sentido, yo en ningún momento lo creé. Si yo quiero decirle a un usuario que va a pertenecer a tal grupo, ese grupo tiene que existir. Primero creo el grupo y luego hago pertenecer a un usuario a ese grupo. Ese sería el orden correcto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear ese grupo soporte con el comando group_add. Agrego un grupo, simplemente group_add, espacio, nombre del grupo. Soporte ya está creado y ahora vuelvo a ejecutar la línea anterior. Y si vemos, ya se creó el directorio de trabajo de Pepe, se creó el grupo soporte al cual pertenece Pepe y Pepe fue creado con todos los parámetros que le fijamos nosotros luego del comando UserAdd. Todo esto lo pueden comprobar, recordemos, mirando los archivos del sistema que se encuentran en el directorio etc, passwd y group. Chequean acá, si tienen dudas, si se creó bien, si está todo funcionando bien, debería verse todo reflejado en estos archivos. Lo único que nos faltaría para que Pepe pueda iniciar sesión y trabajar es asignarle una contraseña. Passwd sería el comando para asignar una contraseña. Obviamente esto funciona si yo quiero cambiarme la contraseña a mí mismo, no puedo cambiársela a otro, ¿verdad? La única persona que puede asignarle una contraseña a Pepe es o Pepe o alguien con permiso de superusuario, nadie más. Y ya estaría todo listo para que Pepe pueda trabajar tranquilamente en nuestro sistema. Podría yo cerrar sesión e iniciarla como Pepe, o puedo hacerlo directamente acá desde el terminal. Voy a ejecutar el comando exit para perder los privilegios del superusuario. Vean cómo root cambia para usuario Santiago. Ahora utilizo el comando su de switch user, cambiar usuario a Pepe. Me va a pedir la contraseña de Pepe en este caso. Y a partir de este momento, si ven, el prompt cambia y yo ya estoy trabajando como Pepe. De hecho, ejecuto el comando cd, veo dónde estoy parado y automáticamente estoy en la carpeta de trabajo de Pepe. Supongamos que queremos agregar a este usuario que recientemente creamos a la lista de los usuarios privilegiados.
a la lista de los usuarios que pueden ejecutar sudo y hacer lo que quieran, ¿sí? Tendríamos que agregar a Pepe al grupo sudo. Vamos a comprobar primero que Pepe no tiene permiso, por ejemplo, para pararse en raíz e intentar crear una carpeta. Me aparece evidentemente, como también me aparecía con el usuario Santiago, usted no tiene permiso para crear un directorio aquí. ¿Qué pasa si siendo Pepe ejecuto el comando sudo? Vamos a ejecutar por ejemplo sudo su para pedir los permisos de administrador por un buen rato. Y acá ya vemos un mensaje un poco distinto. Nos dice: ¿usted está seguro de lo que está haciendo? Acá vemos algo un poco inusual. Nos tira la frase del tío Ben a Spider-Man: no lo olvides, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Temes acaso que me convierta en un criminal? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y nos pide la contraseña. Somos Pepe, vamos a ingresar nuestra contraseña y el sistema me dice: lo siento, usted no aparece dentro del archivo sudoers, no pertenece al grupo de los usuarios privilegiados y este incidente va a ser reportado. Un poco excesiva la medida tal vez, pero volvemos a recalcar la seguridad de Linux, ¿sí? Esto simplemente es un usuario queriendo crear un archivito fuera de su directorio personal. No es que está rompiendo nada o instalando nada extraño, simplemente Pepe quiere crear algo fuera de su carpeta Pepe y el sistema le está diciendo: usted no puede hacerlo, no tiene permiso para hacerlo. Podemos solucionarlo fácil. Vamos a loguearnos como Santiago y modificar el grupo secundario de Pepe para el grupo sudo. Si vemos ahora en el archivo de los grupos, vemos que el grupo sudo ahora tiene 2 integrantes, somos 2 los usuarios que tienen permisos para romper cosas, y efectivamente si nos logueamos como Pepe podemos ejecutar el comando sudo, nuestra contraseña, y hacer ahora sí lo que queramos. Bueno, y para ir terminando, mientras voy creando a María, estoy creando un segundo usuario perteneciente al grupo soporte para mostrar un ejemplito ahora. Quería presentar el comando chmod, ¿sí? Que por lo que sé, o por lo que me contaron ustedes, ya algo estuvieron viendo en años anteriores. Este comando chmod se utiliza para asignar permisos sobre archivos y sobre directorios. Yo puedo, por ejemplo, con un usuario X crear un archivo que es mío, me pertenece, de hecho está en mi directorio de trabajo, y decir qué usuario o qué grupo puede, por ejemplo, leerlo, quién puede escribirlo, e ir un poco, depende de mis necesidades, administrando los permisos sobre los archivos y los directorios del sistema. Bueno, ya tenemos a María creada, también con los mismos parámetros, y pertenece al grupo soporte al igual que Pepe. Bien, supongamos, volvemos con Pepe, supongamos que inicia sesión y quiere crear un archivo. Un archivo bastante confidencial, el cual no quiere que todos tengan acceso a él. Cuando nosotros creamos un archivo, podemos ejecutar el comando ls-l y ver la información detallada. En este caso, el archivo secreto, vemos que pertenece a Pepe, el cual pertenece a su vez al grupo soporte, ¿sí? Esto lo vemos con ls-l. Y bien hacia la izquierda podemos ver la parte de los permisos. Supongo que esto ya lo vieron, pero hacemos un pequeño repasito si no. Lo primero que aparece bien hacia la izquierda, en este caso, es un guión. Ese guión indica el tipo de archivo que es. Si es un guión, es un archivo de texto. Si es una D, por ejemplo, como es el caso de abajo, es un directorio, ¿sí? Simplemente está indicando eso. Luego vamos a ver 9 dígitos separados en 3 grupos de 3 con los caracteres R, W, X. En ese orden, R, W, X. Si falta uno, se deja un guión. 3 grupos con esos caracteres, si alguno falta, se deja un guión. Los primeros 3 pertenecen al usuario. ¿A qué usuario? Al usuario dueño de ese archivo. Los siguientes 3 pertenecen al grupo de ese usuario, en este caso sería soporte. Y los últimos 3 pertenecen a otros. ¿Quiénes son otros? Las personas que no son ni el dueño, ni los que pertenecen al grupo del dueño. Esto es bastante fácil de recordar con la sigla UGO, ¿sí? Como el nombre pero sin H, UGO. Usuario, grupo, otros. Ese es el orden en el que aparecen estos caracteres.
La R quiere decir lectura, la W quiere decir escritura, la X quiere decir ejecución. Si vamos al archivo secreto que acaba de crear Pepe, los primeros 3 caracteres son RW-. Eso quiere decir lectura y escritura, no ejecución, no corresponde, tampoco es un script. Lectura y escritura para Pepe, para el dueño del archivo. Luego los otros 3 serían solamente lectura, ni escritura ni ejecución, para el grupo soporte, que es el grupo al que pertenece Pepe, y los otros 3 serían otras personas. Por ejemplo, el usuario Santiago en este caso. El usuario Santiago también podría leer. Podríamos comprobar, y es de hecho lo que voy a hacer ahora, comprobar que estos permisos realmente se están cumpliendo. Pepe puede leer y escribir su archivo, podemos leerlo con cat y editarlo utilizando por ejemplo Nano. Los pertenecientes al grupo de Pepe sería María, que acabamos de crear. Podrían solamente leerlo, no modificarlo. Podemos comprobar esto también. Nos logueamos como María, vamos al archivo de Pepe y podemos, por ejemplo, ejecutar el comando cat y ver el contenido. Pero a la hora de modificarlo me sale el aviso: usted no tiene permiso para realizar esto. Me deja salir pero sin guardar los cambios, por lo tanto la escritura no fue realizada. Lo mismo pasaría para el usuario Santiago, ¿sí? Podría leerlo utilizando cat, pero no modificarlo. Yo puedo modificar esto, de hecho Pepe puede modificar esto utilizando el comando chmod y teniendo en cuenta un par de cositas. Existen varias formas de utilizar chmod, puntualmente a mí la que me queda más cómoda es mediante el sistema octal. ¿Qué quiere decir sistema octal? Es un sistema de 8 símbolos del 0 al 7 con el cual yo puedo representar todos los valores y así asignar los permisos. Por ejemplo, si sabemos que la R tiene un valor de 4, la W tiene un valor de 2 y la X tiene un valor de 1, yo puedo con estos valores y sus combinaciones crear todos los posibles permisos en un archivo. Por ejemplo, un permiso de solo lectura tendría un valor de 4, un permiso de lectura y escritura tendría un valor de 6, un permiso de, por ejemplo, escritura y ejecución tendría un valor de 3. La gracia de todo esto es que con el comando chmod y 3 dígitos del 0 al 7 yo puedo definir los permisos primero para el usuario, dueño de ese archivo, luego para el grupo y luego para el resto. Esto podría ser chmod y luego yo, Pepe, me interesa poder hacer todo con mi archivo. Me coloco un 7, lectura, escritura y ejecución. Los de mi grupo, que sería María en este caso, que pertenece al grupo soporte, vamos a hacer que, está bien, pueda leerlo por ejemplo, pero no modificarlo. Y el resto de usuarios, que no soy yo, que no son María y que no es nadie que pertenezca al grupo soporte, no va a poder ni siquiera leerlo. ¿Sí? De esta manera un 740, doy permisos totales para el usuario, solo de lectura para el grupo y nada para el resto. Hago esto, enter y pronto. Puedo ver con un ls-l cómo cambian los caracteres a la izquierda y tengo RWX para el usuario, R para el grupo y nada. Y puedo comenzar a comprobar que esto realmente funciona. Pepe obviamente puede hacer todo, es su archivo, tiene un 7, por lo tanto no hay discusión. María debería poder leer el contenido, pero no modificarlo. Puede leerlo, pero al ejecutar Nano no puede modificarlo. Y lo interesante ahora es que el usuario Santiago no tiene permiso para hacer absolutamente nada. Santiago va a ver que el archivo está ahí, va a ver que existe, pero no podría ejecutar ni siquiera un cat sobre él. Permiso denegado, incluso si quisiera abrirlo con Nano o Vi o cualquier otro editor, ni siquiera me lo debería mostrar en pantalla. ¿Sí? No me deja leerlo ni verlo por ningún lado. Bueno, espero que esto haya sido útil.
No sé hasta dónde ya manejaban estos conceptos, me consta que algunos sí, con algunos los pudimos ver en clase. Les recomiendo que practiquen bastante, tienen el video para pausarlo, adelantarlo, manejarlo como quieran. Practiquen bastante, créense, varios usuarios, varios grupos, jueguen con los permisos, den permisos, quiten permisos. Les dejo, aparte de las preguntas del principio, un comandito que está bueno, que es este, ya lo habíamos hablado por ahí. Quiero que investiguen un poco a ver para qué sirve y a ver si pueden aplicarlo en sus directorios y usuarios. Bueno gente, por ahora es todo, seguimos en contacto, espero vernos pronto, me avisan cualquier cosa. Saludos.